El mundo es realmente un lugar lleno de sorpresas. Hace aproximadamente 3 millones de años, el Australopithecus caminaba por las sabanas africanas en busca de alimento, siempre atento para escapar de los depredadores. Hoy estamos aquí, comunicándonos instantáneamente sobre él. Pero, ¿será que la historia de nuestro origen es realmente como nos la enseñaron? En la rutina diaria, solemos dejar de lado preguntas fundamentales sobre nuestra propia existencia. Al final, ¿de dónde venimos? Con nuestras casas confortables, ciudades gigantes, tecnología avanzada y realidades virtuales, frecuentemente nos sentimos distantes de la naturaleza. Sin embargo, el mundo humano siempre ha sido una extensión de la naturaleza, e incluso el dispositivo que usas ahora, de alguna forma, fue moldeado a partir de los mismos elementos naturales, como la madera, la piedra y el agua. Transformar estos recursos en dispositivos modernos no fue un proceso simple, pero el resultado es tan impresionante que terminamos por olvidar nuestro origen animal. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento nos convertimos en humanos? Este tema es delicado y a lo largo de la historia ha provocado tanto crisis existenciales en algunos como fascinación y un sentimiento de conexión en otros. La verdad es que la trayectoria humana es una de las historias más complejas e improbables de la vida en la Tierra, quizás incluso del universo, y ese camino no fue nada fácil. Enfrentamos cambios climáticos, competimos con animales feroces, pasamos de presas a depredadores y soportamos frío, hambre, sequías, enfermedades y otras tragedias que continúan hasta hoy. Por primera vez en 40.000 años, solo una especie humana vive en el planeta, pero a lo largo de nuestra historia convivimos con otras especies humanas de formas que apenas estamos empezando a entender. Ahora conocerás nuestra reciente jornada evolutiva, además de la historia de especies que están más cerca de nosotros que los chimpancés. Nuestra historia será narrada en 3 actos, cada uno con sus propios protagonistas. Prepárate para verte a ti mismo de una nueva forma. Esta es la historia de la evolución humana. Para entender nuestra evolución, es necesario desmitificar una de las imágenes más difundidas e incorrectas, la idea de una escalera evolutiva que sugiere que un chimpancé se transformó gradualmente en humano, pasando por etapas intermedias y jorobadas. Esa imagen incomoda a los biólogos evolucionistas, pues además de que no somos descendientes de los chimpancés, nuestros ancestros tampoco se desplazaban apoyándose sobre los nudillos como lo hacen los chimpancés. Este tipo de locomoción es una adaptación relativamente reciente, al igual que nuestra caminata erguida, y nunca existió una especie que viviera de forma permanentemente encorvada. Humanos y chimpancés son igualmente evolucionados. La evolución no significa progreso, sino cambios a lo largo del tiempo. Compartimos un ancestro común con los chimpancés que vivió hace aproximadamente 7 millones de años. La representación de la escalera sugiere que una especie evolucionó directamente hacia la otra, pero la historia es mucho más compleja, con varias especies de homínidos coexistiendo a lo largo del tiempo. Así como tu abuela no se convierte en tu madre, quien a su vez no se convierte en ti, nuestros ancestros representan solo una de muchas líneas humanas. A diferencia de lo que muchos piensan, nuestra evolución no fue una línea recta, fue un árbol lleno de ramas y encuentros inusuales. Varias otras especies humanas no son nuestros ancestros directos, sino ramas paralelas en el árbol de la vida. Cuando visualizamos estas líneas como ramas que se originan de un tronco común, obtenemos una imagen más precisa de la evolución. La idea de la escalera crea una falsa percepción científica y lleva a preguntas como ¿por qué nosotros evolucionamos
¿Y los chimpancés, no? En realidad, ellos también han cambiado mucho desde nuestro ancestro común. Si nuestra postura erguida, una característica fundamental en nuestra evolución, no se alcanzó de forma gradual, como sugiere la escalera, ¿cómo surgió? Curiosamente, el ancestro común de los chimpancés y humanos no se parecía más a ellos que a nosotros, siendo una forma intermedia. Esto revela mucho sobre nuestros orígenes y sobre cómo evolucionamos hasta convertirnos en lo que somos hoy. El primer género que exploraremos en esta jornada evolutiva es el Ardipithecus. Viviendo entre 5.700.000 y 4.400.000 años atrás, esta especie prosperó durante por lo menos 1.300.000 años en los bosques de África, demostrando ser exitosa en su entorno. Con una estructura física más baja y características que se sitúan entre nosotros y el ancestro común que compartimos con los chimpancés, el Ardipithecus sigue siendo un punto de debate en el árbol genealógico de los homínidos. Este género surgió aproximadamente 2 millones de años después de la separación de las líneas humanas y de los chimpancés, y al ser uno de los primeros homínidos con proximidad genética con nosotros, ofrece pistas valiosas sobre la vida del ancestro común entre humanos y chimpancés. Tal vez los primeros humanos hayan evolucionado dentro del propio género Ardipithecus, convirtiéndolo en parte de nuestra línea directa, o bien podría haber sido un grupo hermano que evolucionó en paralelo sin dejar descendientes directos. Por muchos años se pensó que el bipedalismo humano era una adaptación a las sabanas, asociada a la salida de los bosques hacia ambientes más abiertos. Se suponía que caminar sobre dos piernas nos permitía llevar objetos, alcanzar una vista más amplia para detectar depredadores y aprovechar mejor los recursos. Sin embargo, el Ardipithecus desafía esa idea, pues aunque ya tenía una postura bípeda bien adaptada, aún mantenía pulgares en los pies, una clara adaptación para la vida en los árboles. El foramen magnum, la abertura en la base del cráneo por donde pasa la conexión con la columna vertebral, se encontraba en posición central, como en los humanos, y no hacia atrás como en otros primates cuadrúpedos. Este detalle indica que tanto la postura de descanso como la posición corporal del Ardipithecus eran muy similares a las nuestras. El descubrimiento de homínidos arbóreos bípedos tomó por sorpresa a los paleoantropólogos, pero es una idea que tiene sentido desde la perspectiva evolutiva. Al fin y al cabo, caminar sobre dos piernas no es una exclusividad humana. Los chimpancés, gorilas y otros primates también adoptan esa postura ocasionalmente. La diferencia es que, para nuestros ancestros, el bipedalismo se volvió más habitual y fundamental. En el caso del Ardipithecus, era un bípedo frugívoro, alimentándose principalmente de frutas, vegetales y raíces, con la posibilidad de consumir carne esporádicamente, aunque era más presa que cazador. Vivía en un mundo repleto de depredadores: leones, hienas, cocodrilos y aves de presa, entre otros, durante la transición del Mioceno al Plioceno. Un punto interesante es que la capacidad craneana del Ardipithecus era menor que la de los chimpancés actuales, lo que sugiere que, después de la separación evolutiva, los cerebros de los chimpancés también aumentaron. Este descubrimiento contradice la antigua suposición de que el aumento del cerebro fue el punto de partida en la evolución humana. Antes, se creía que el desarrollo cerebral precedía al bipedalismo. Hoy, sin embargo, las evidencias sugieren lo contrario. Pasamos millones de años de pie antes de que nuestros cerebros comenzaran a expandirse significativamente, mostrando que la evolución es cualquier cosa menos una línea recta y predecible. Entre los homínidos bípedos, el Australopithecus fue el primero en caminar predominantemente sobre dos piernas.
Este género, que existió entre 4.500.000 y 1.200.000 años atrás, es fundamental en la historia evolutiva humana. Se cree que nuestra especie desciende de una de sus variantes, como el famoso Australopithecus afarensis. Presentaban una postura similar a la nuestra, con una columna en forma de S y caderas cortas, pero con menor estatura, entre 1 y 1,40 m, además de un marcado dimorfismo sexual, donde los machos eran considerablemente más grandes. La capacidad craneana de los Australopithecus era un poco mayor que la de los chimpancés, pero aún era solo alrededor del 40% de nuestro tamaño cerebral. La expansión del cerebro fue un proceso que exigió mucha energía, ya que el cerebro es el órgano más hambriento en términos de consumo energético. Este crecimiento fue un desafío especialmente para los mamíferos bípedos, ya que, para caminar sobre dos piernas, hubo una importante adaptación en las caderas, que se volvieron más cortas, limitando el espacio por el cual los bebés pueden pasar durante el nacimiento. El parto humano, entonces, se convirtió en uno de los más complejos y arriesgados entre los animales. En comparación, la mayoría de los mamíferos tienen partos más fáciles, con crías relativamente pequeñas en proporción al cuerpo de la madre. Nosotros, en cambio, damos a luz a bebés grandes y prematuros, consecuencia directa de la interacción entre bipedalismo y crecimiento cerebral, características que moldearon nuestra especie. Para acomodar los cambios evolutivos, los humanos comenzaron a nacer cada vez más temprano en términos de desarrollo, aunque el periodo de gestación se mantuvo el mismo. Esto se dio gracias a la selección de genes que retrasaban el desarrollo, un fenómeno llamado neotenia. Este proceso fue fundamental para nuestra historia evolutiva, ya que significa la retención de características juveniles, uno de los motivos por los cuales los humanos adultos comparten semejanzas faciales con los chimpancés jóvenes, que aún no han desarrollado los rasgos adultos. Por eso, las proporciones faciales humanas, como la forma de la boca, los ojos y el tamaño de la cabeza, recuerdan a las de las crías de primates. Este proceso ayuda a explicar por qué el Australopithecus tenía una apariencia facial similar a la nuestra cuando adoptó la postura bípeda. Sin embargo, los desafíos del Australopithecus iban más allá de adaptarse al bipedalismo. Esto quedó evidente con el descubrimiento de un famoso fósil, el niño de Taung, encontrado en Sudáfrica en 1924. Este fósil de un niño Australopithecus, que vivió hace aproximadamente 2.800.000 años, revela un raro molde fosilizado del cerebro, una evidencia única en la línea evolutiva humana. El niño de Taung tenía entre 3 y 4 años cuando murió, probablemente capturado por una gran ave de presa, como indican las marcas alrededor de los ojos y en la parte posterior del cráneo. Esto muestra cuán vulnerables eran las crías, especialmente en un entorno donde incluso los adultos eran presas fáciles. Para protegerse, muchos homínidos permanecieron en los árboles, donde los riesgos eran menores. Pero, a lo largo de los milenios, el clima se volvió más frío y seco, disminuyendo los bosques y expandiendo las sabanas y áreas desérticas de África. Estos nuevos ambientes empezaron a ofrecer recursos más constantes, atrayendo a los primeros homínidos a explorarlos. Este cambio inició la adaptación a un nuevo hábitat, que moldeó a nuestros ancestros durante generaciones. A lo largo de los últimos 7 millones de años, África fue el hogar de varias especies de homínidos bípedos, destacándose el género Australopithecus por su diversidad y capacidad de adaptación.
Huellas encontradas en Tanzania, datadas de aproximadamente 3.700.000 años, son las primeras evidencias directas del bipedalismo, lo que indica que el Australopithecus ya caminaba sobre dos piernas. Sus pies estaban adaptados para caminar y correr, sin pulgares oponibles, una característica fundamental para la vida en las sabanas, donde exploraban una amplia variedad de alimentos gracias a su dentadura omnívora. Marcas en los dientes muestran que se alimentaban de gramíneas, raíces, nueces y, ocasionalmente, carne. Otro aspecto fascinante del Australopithecus es su habilidad con las herramientas. A pesar de tener cerebros relativamente pequeños, probablemente fueron los primeros homínidos en fabricar herramientas de piedra, como las encontradas en Lomekwi, en Kenia, datadas de unos 3.300.000 años. Estas herramientas, aunque rudimentarias, fueron producidas intencionalmente, y algunas marcas de cortes en huesos de animales, descubiertas junto a fósiles de Australopithecus en Etiopía, indican que estos homínidos pueden haber sido pioneros en el uso de herramientas entre sus semejantes. Durante la era del Australopithecus, varias especies coexistieron. Por ejemplo, las especies Australopithecus afarensis y Australopithecus anamensis vivieron simultáneamente por más de 100.000 años, entre 3.900.000 y 3.800.000 años atrás. Y hace aproximadamente 2 millones de años, al menos 5 especies de homínidos compartían el mismo periodo. Los géneros Australopithecus, Paranthropus y Homo, mientras que en el sudeste asiático habitaba el Gigantopithecus, el mayor primate conocido. De hasta 3 metros de altura y cerca de 500 kilos, se asemejaba a un orangután gigante y se alimentaba de bambú, como los pandas actuales. Es probable que coexistiera con algunas especies de Australopithecus y Homo durante miles de años. La línea de Australopithecus es central para la evolución de los homínidos, pues dio origen a 2 linajes distintos hace aproximadamente 2.500.000 años, en respuesta a los cambios climáticos de la era glacial. Una de esas líneas dio origen al género Homo, mientras que la otra dio origen al género Paranthropus, cuyo nombre significa al lado del hombre. Aunque evolucionaron en paralelo con los primeros Homo, los Paranthropus siguieron un camino evolutivo distinto, siendo considerados parientes lejanos y ofreciendo una visión alternativa de la evolución humana. Tenían proporciones y alturas similares a las del Australopithecus, alcanzando hasta 1,50 m y pesando alrededor de 50 kilos. El Paranthropus presentaba características notables, como dientes grandes, mandíbulas anchas, arcos cigomáticos prominentes y una cresta sagital, lo que indicaba una musculatura de masticación extremadamente fuerte. Estas adaptaciones sugieren que su dieta era predominantemente de vegetación fibrosa, que, según análisis de isótopos de carbono y microdesgaste dental, llegaba a representar hasta el 70% de su alimentación. Como este tipo de vegetal es bajo en calorías, el Paranthropus necesitaba una musculatura robusta para procesarlos, compitiendo directamente con otros herbívoros por los mismos recursos. Su rareza y convivencia con otros homínidos hacen difícil saber si el Paranthropus usaba herramientas. Su capacidad craneal era similar a la del Australopithecus, lo que sugiere que podría haber utilizado instrumentos básicos, aunque no hay evidencias concretas. Hace alrededor de 1 millón de años, el Paranthropus desapareció, unos 200.000 años después de la extinción de los últimos Australopithecus, dejando al género Homo como el único sobreviviente. Las razones detrás de estas extinciones aún se desconocen, pero su ausencia tuvo un impacto profundo, permitiendo que la evolución humana tomara direcciones decisivas.
Históricamente, el género Homo se define por el bipedalismo, el uso de herramientas, el control del fuego y la comunicación verbal. ¿Sabías que el uso del fuego podría haber sido uno de los mayores avances que definieron lo que somos hoy? Curiosamente, el fuego y el habla tienen una relación cercana, ya que el uso del fuego pudo haber sido esencial para el desarrollo de la comunicación. Sin embargo, determinar exactamente cuándo ocurrieron estos avances es un desafío, dado el número reducido de evidencias fósiles. Lo que se sabe es que, incluso antes de dominar el fuego, nuestros ancestros se beneficiaban de los incendios naturales, aprovechándolos y manteniéndolos accesibles durante largos periodos. Imagina vivir en una época donde dominar el fuego y la caza podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La introducción del fuego trajo una ventaja significativa en la economía de energía, ayudando a nuestros ancestros a enfrentar los mayores desafíos de la naturaleza. Además de brindar calor, el fuego introdujo una forma de digestión externa, facilitando el consumo de alimentos y reduciendo el esfuerzo digestivo. Así, el fuego no solo calentaba, sino que también permitía una alimentación más eficiente, esencial para el desarrollo del género Homo y un hito en la evolución humana. El fuego tuvo un papel crucial en nuestra historia al descomponer las cadenas moleculares de los alimentos, facilitando su digestión y aumentando significativamente la energía disponible. Este aumento de energía fue vital para el desarrollo del cerebro, un órgano con altísimos requerimientos energéticos. Sin el fuego, el crecimiento cerebral humano quizás habría sido limitado. Junto con el fuego, surgieron herramientas y formas de comunicación, permitiéndonos moldear el ambiente. Con herramientas de corte más eficientes, nos convertimos en depredadores adaptables, aunque mantuvimos una dieta variada y flexible, fundamental para nuestra supervivencia. Cuando el género Homo surgió hace aproximadamente 2.500.000 años, nuestros ancestros aún conservaban muchas similitudes con Australopithecus y Paranthropus, con quienes coexistieron durante largos periodos. La diversidad de especies requiere comprender los procesos que llevan al surgimiento de nuevas especies. Aunque la evolución se asocia frecuentemente con la anagénesis, una transformación gradual de una especie en otra, otros procesos son igualmente importantes. La cladogénesis, donde una población se divide, originando dos nuevas especies, y la anacladogénesis, en la que una parte de la población se aísla y se adapta a nuevas condiciones, emergiendo como una especie distinta sin extinguir a la original. Esto explica la amplia diversidad de homínidos al inicio del Pleistoceno. Entre los primeros del género Homo se encuentra el Homo habilis, cuyo nombre significa hombre habilidoso. Con aproximadamente 1,30 m de altura, no sería muy diferente de los Australopithecus, pero presentaba cambios importantes, siendo considerado un fósil de transición que confirma la evolución como un proceso científico. A diferencia de los Australopithecus, el Homo habilis era un usuario frecuente de herramientas, creando las llamadas herramientas oldubayenses, piedras afiladas para cortar alimentos y procesar cadáveres. Sin embargo, no hay evidencias de que dominara el fuego, lo que sugiere que aún no mantenía hogueras constantes. Este homínido vivió entre 2.500.000 y 1.600.000 años atrás, principalmente en el este y posiblemente en el sur de África, enfrentando cambios climáticos drásticos como la caída global de temperaturas y cambios ecológicos significativos que afectaron a la megafauna. Aunque no nos veamos de esa forma, los humanos también formamos parte de la megafauna. En periodos de cambios rápidos, como el final del Plioceno,
Las especies más generalistas y adaptables son las que tienden a sobrevivir, mientras que las más especializadas suelen extinguirse. Esta dinámica se observó en la extinción de los dinosaurios y, en menor escala, entre los homínidos. Nuestra adaptabilidad, inteligencia y dieta omnívora fueron fundamentales para enfrentar estos cambios y adaptarnos a ecosistemas en constante transformación. El Homo habilis probablemente fue la especie más inteligente de su época, desarrollando una forma de comunicación más compleja que la de otros homínidos, aunque aún no disponía de un lenguaje abstracto. Es posible que utilizara una combinación de vocalizaciones, gestos y chasquidos para comunicarse, ya que enseñar nuevas habilidades solo mediante la observación sería difícil. Más importante que el tamaño del cerebro fue su organización interna, lo que permitió capacidades diferenciadas. El Homo habilis tenía brazos largos y piernas cortas, lo que indica que, aunque no era muy ágil para recorrer grandes distancias, era un excelente trepador. Habilidad útil para buscar seguridad en los árboles, aunque ya pasara la mayor parte del tiempo en el suelo. En los últimos 600.000 años de su existencia, el Homo habilis coexistió con una probable especie descendiente, el Homo erectus. Con un cerebro mayor y rasgos más rectos, el Homo erectus era notablemente más alto, midiendo entre 1,60 m y 1,80 m, y poseía proporciones corporales similares a las nuestras, con brazos y piernas bien equilibrados. Considerado a menudo como el primer humano propiamente dicho, el Homo erectus tenía una nariz larga, adaptada a entornos secos y abiertos. Surgido hace aproximadamente 2 millones de años, el Homo erectus sobrevivió hasta hace alrededor de 100.000 años, coexistiendo con todas las demás especies conocidas del género Homo. El Homo erectus, posiblemente una evolución de una población de Homo habilis, es visto como un eslabón que originó varias especies humanas modernas. Con una impresionante capacidad de adaptación, el Homo erectus fue el primero en expandir su territorio significativamente, saliendo de África hace alrededor de 1.800.000 años y llegando a Oriente Medio y Asia. Esta habilidad para explorar nuevos territorios y hábitats facilitó el surgimiento de subpoblaciones que dieron origen a especies distintas. La ingeniosidad del Homo erectus es evidente en su distribución geográfica, existiendo indicios de que llegó a islas del sudeste asiático, lo que sugiere una posible habilidad de navegación, tal vez con balsas hechas de madera o bambú. Aunque estas embarcaciones se han perdido con el tiempo, su creación requeriría un nivel avanzado de comunicación y cooperación. Para mantener esta movilidad, el Homo erectus desarrolló habilidades constructivas y una comunicación compleja, aunque probablemente sin un lenguaje completamente desarrollado. Hay evidencias de que, hace alrededor de 1 millón de años, el Homo erectus aprendió a controlar el fuego. Características anatómicas, como dientes más pequeños, sugieren que su dieta ya incluía alimentos cocidos, fundamentales para sustentar un cerebro mayor. La caza en grupo requería estrategias y planificación cooperativa, habilidades que dependían de la comunicación y de una organización compartida entre los miembros del grupo. Las herramientas achelenses producidas por el Homo erectus eran creativas y precisas, ayudando en diversas actividades, desde la confección de ropa hasta la preparación de alimentos, recursos esenciales para la supervivencia en climas más fríos. Una de las especies más interesantes derivadas de una población aislada de Homo erectus fue el Homo floresiensis, o hobbit, encontrado en la isla de Flores, en Indonesia. Esta especie experimentó enanismo insular, una adaptación común en ecosistemas de recursos limitados,
resultando en una altura adulta promedio de aproximadamente 1 metro. Viviendo entre 700.000 y 70.000 años atrás, fue una de las últimas especies humanas en desaparecer antes de que nuestra propia especie se convirtiera en la única sobreviviente. A pesar de la adaptabilidad e inteligencia del Homo erectus, probablemente organizaba su conocimiento de forma menos simbólica que nosotros. Hace aproximadamente 800.000 años, una población africana de Homo erectus dio origen al Homo heidelbergensis, humanos con cerebros de tamaño similar al nuestro, pero con rasgos ancestrales. Esta especie demuestra que la inteligencia no puede medirse solo por el tamaño del cerebro. Mientras nuestra inteligencia evolucionó hacia la abstracción y la planificación, otras especies, como los chimpancés, poseen habilidades específicas, como una memoria visual a corto plazo muy superior a la nuestra, mostrando que cada especie desarrolla competencias propias. En la naturaleza, el fenómeno de la emergencia se observa cuando la suma de las partes genera algo más complejo, como un hormiguero, que surge del comportamiento colectivo de las hormigas. De la misma forma, el cerebro humano, formado por miles de millones de células nerviosas, da origen a la conciencia, los pensamientos y la identidad. Este fenómeno se volvió especialmente significativo con el desarrollo del lenguaje humano, que permitió la creación de conceptos abstractos, la comprensión del pasado y del futuro, y el fortalecimiento de una identidad cultural. Así surgió la cultura, un conjunto de conocimientos, prácticas y creencias transmitidos de generación en generación y esenciales para la evolución y adaptación de la humanidad. Hace alrededor de 500.000 de años, la pérdida de conocimientos esenciales podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La información sobre tecnología, alimentación, uso de plantas medicinales y estrategias de caza era crucial para la supervivencia y posiblemente se consideraba sagrada. Con el avance de la comunicación y la cultura, los humanos comenzaron a moldear su propia evolución, transmitiendo saberes valiosos que crearían una herencia cultural capaz de sostener a nuestra especie en entornos desafiantes y durante nuevas jornadas expansionistas. Antes de la escritura, todo el conocimiento se transmitía oralmente, lo que quizás favoreció la selección de homínidos con habilidades comunicativas cada vez más sofisticadas. Estas habilidades permitieron el desarrollo de una cultura colectiva que aceleró la innovación y el avance tecnológico, superando la lentitud del progreso de Homo erectus. La creciente complejidad de las herramientas hacía que el aprendizaje solo mediante la observación fuera insuficiente, requiriendo comunicación detallada y planificación para instruir a otros. Homo heidelbergensis fue uno de los grandes innovadores de la época, mejorando la tecnología achelense con la creación de instrumentos que servían para fabricar otras herramientas, una señal clara de creatividad y planificación. Entre sus innovaciones estaban lanzas de madera con puntas de piedra, utilizadas tanto en la caza de grandes animales como en la pesca, incorporando peces en su dieta. Aunque Homo erectus ya sabía mantener el fuego durante largos períodos, Homo heidelbergensis pudo haber sido el primero en controlarlo activamente, encendiéndolo con materiales como madera seca y piedras adecuadas. Este dominio del fuego no solo aumentó la seguridad contra el frío y los depredadores, sino que también permitió un aprovechamiento energético más eficiente de los alimentos. Aunque no eran exclusivamente carnívoros, estos humanos centraron muchos de sus esfuerzos tecnológicos en el desarrollo de armas de caza para grandes presas. En grupo, cazar un mamut en lugar de presas pequeñas era más ventajoso. La anatomía de los hombros y la cintura escapular de los humanos modernos
probablemente evolucionó para facilitar el lanzamiento, una habilidad que nos diferencia de otros grandes simios y que permite la caza con precisión y fuerza a grandes distancias. La razón de la pérdida del vello corporal humano sigue siendo un tema de debate. Curiosamente, tenemos una cantidad de folículos similar a la de los chimpancés. Lo que cambió fue el grosor del vello, que se volvió más fino. Existen varias hipótesis sobre esta adaptación. La hipótesis del mono acuático sugiere que una mayor dependencia de ríos y peces favoreció a homínidos con menos vello, secándose más rápido y siendo menos vulnerables a infecciones y hongos. Otra teoría sugiere que los individuos más peludos podrían quemarse fácilmente al manejar el fuego. La hipótesis más aceptada, sin embargo, es que los humanos comenzaron a usar una técnica de caza llamada persecución persistente, sudando para enfriar el cuerpo y manteniéndose en movimiento durante largos periodos, lo cual se volvió más eficiente sin vello. Además, una teoría apunta a que la reducción del vello ayudó a minimizar la infestación de parásitos, común en pieles cubiertas por ropa de cuero y pieles. En el árbol evolutivo, Homo heidelbergensis ocupa una posición compleja. Por su amplia distribución geográfica y variación genética, es difícil determinar los límites precisos entre esta especie y las que se originaron de ella. Distribuidos por África, Europa y Asia, estos grupos se diversificaron con el tiempo, dando origen a varias líneas evolutivas. Homo heidelbergensis representa un punto de ramificación importante en el Pleistoceno, originando varias especies, entre ellas Homo sapiens y los neandertales. Homo neanderthalensis, la especie extinta más conocida entre los humanos ancestrales, es muchas veces retratada de forma simplista, pero los neandertales eran altamente sofisticados, compitiendo con Homo sapiens en diversas áreas. Se cree que surgieron de una población de Homo heidelbergensis en Europa hace unos 350.000 años, adaptándose a climas fríos y desafiantes. Fue la primera especie humana extinta descrita por la ciencia, nombrada a partir del Valle de Neander en Alemania. El descubrimiento de los neandertales en el siglo XIX estuvo inicialmente rodeado de interpretaciones eurocéntricas que veían a Europa como el posible eslabón perdido entre humanos y simios. Esta perspectiva coincidió con intentos de justificar la esclavitud y la colonización de pueblos africanos e indígenas, promoviendo durante un tiempo la idea de que la evolución humana había comenzado en Europa. Sin embargo, la ciencia reformuló esta visión, reconociendo a África como la verdadera cuna de la humanidad. Aún así, esta narrativa inicial muestra el impacto que las creencias sociales y los paradigmas de la época tuvieron sobre las interpretaciones científicas. La idea de que la humanidad tuvo sus raíces en África era algo impensable para los primeros paleoantropólogos. En esa época, se creía que los rasgos de homínidos más evolucionados estarían en Europa, y el descubrimiento de los neandertales reforzó esta visión. Con cuerpos robustos, bajos y musculosos, además de una estructura en forma de barril, los neandertales pesaban más y tenían cerebros más grandes en términos absolutos que los nuestros. Sus cráneos, alargados y voluminosos, con forma de balón de fútbol americano, albergaban el cerebro más grande entre los homínidos. Sin embargo, el tamaño por sí solo no define la inteligencia, y la forma cerebral de los neandertales revela una cognición comparable, aunque distinta a la nuestra. Poseían lenguaje, creaban adornos e instrumentos musicales, enterraban a sus muertos con rituales y dominaban el fuego, demostrando una rica vida cultural y tecnológica. La mayor prueba de nuestra conexión con los neandertales está registrada en nuestro ADN.
Estudios genéticos indican que cerca del 3% del ADN de las poblaciones no africanas es neandertal, mostrando que hubo cruces entre Homo sapiens y neandertales cuando nuestros ancestros migraron fuera de África y encontraron a estos grupos en Europa, Oriente Medio y Asia. Este intercambio genético y cultural permitió que los sapiens heredaran genes adaptativos al frío, ayudando a la supervivencia en entornos diferentes al continente africano. La convivencia y el cruce gradual pueden haber contribuido a la absorción de los neandertales en las poblaciones de Homo sapiens, resultando en la extinción gradual de aquella especie a lo largo de los milenios. Homo sapiens, a su vez, probablemente surgió en el este de África, descendiente de una línea de Homo erectus o Homo heidelbergensis. Nuestros primeros ancestros directos aparecieron entre 900.000 y 1.000.000 de años atrás, compartiendo un ancestro común con los neandertales. Poseemos cráneos altos y globulares, con una frente vertical y sin los arcos prominentes de los neandertales, además de mandíbulas más delicadas y un mentón, un rasgo ausente en otras especies humanas. Inicialmente, los primeros sapiens tenían piel oscura, cuerpos esbeltos y una estatura media elevada. Con el tiempo, las poblaciones aisladas en nuevos entornos se adaptaron a las condiciones locales, resultando en las diversas etnias actuales. Hace aproximadamente 40.000 años, la última línea de neandertales desapareció, dejando a los sapiens como la única especie humana. A lo largo de nuestros 230.000 años de existencia, convivimos con Homo erectus, Homo heidelbergensis, neandertales, denisovanos y otros, intercambiando genes y conocimientos y formando una compleja red genealógica. Este intercambio genético amplió nuestra diversidad y ayudó en la adaptación global de nuestra especie. A pesar del estereotipo de Homo sapiens como un destructor, es posible que nuestra naturaleza social y colaborativa haya favorecido la formación de grandes grupos, promoviendo intercambios culturales y cooperación. La confianza, empatía y compasión dentro de los grupos fueron cruciales para el desarrollo de sociedades más complejas, en las cuales los grupos cerrados y agresivos enfrentaban mayores barreras culturales y limitaciones de crecimiento. Nuestra capacidad de modificar el entorno, llamada construcción de nicho, también se convirtió en una característica esencial. A diferencia de animales como los castores o elefantes, que modifican el ambiente de manera instintiva, los humanos construyen nichos complejos con el apoyo de estructuras sociales, políticas y económicas. Esta avanzada construcción de nicho culminó en la terraformación, la capacidad de alterar el clima y los ecosistemas de manera intencional y global. Aunque nuestro cerebro no sea el más grande, poseemos una corteza prefrontal altamente desarrollada, fundamental para el pensamiento lúdico y abstracto. Esta capacidad de abstracción dio origen al simbolismo y al arte, necesarios para crear instituciones y sistemas de creencias que impulsaron nuestra evolución tecnológica y cultural. Esta vena psicodélica para lo simbólico nos permitió formar sociedades complejas, ampliando nuestra comprensión y control sobre el mundo. Entre 150.000 y 70.000 años atrás, la humanidad experimentó una explosión artística y tecnológica, con la aparición de objetos y pinturas rupestres cada vez más variados. Esta fase marca el inicio de las representaciones simbólicas, como figuras religiosas y muñecos, y del desarrollo de la navegación, que permitió la ocupación de islas del Pacífico. También en esta etapa, comenzamos a registrar historias en las cavernas y a aliarnos con los lobos grises. Esta relación transformó a los lobos de competidores a aliados y con el tiempo dio origen a los perros.
Esta alianza fortaleció nuestra capacidad de caza y contribuyó a nuestra expansión poblacional. Aunque aún éramos nómadas y dependíamos de las migraciones de grandes animales, ya construíamos campamentos temporales, incluso usando huesos de mamut para levantar refugios y estructuras que funcionaban como templos. La última gran frontera para la expansión humana fue el continente americano. Hace aproximadamente 30.000 años, poblaciones comenzaron a cruzar la región conocida como Beringia, un puente de tierra que conectaba Asia con Alaska durante la era de hielo. Esta travesía era desafiante, pero hace aproximadamente 15.000 años ya existían comunidades establecidas en toda América. Esto explica las similitudes físicas entre las etnias nativas americanas y los pueblos asiáticos, como ojos ligeramente rasgados, cabello liso y cuerpos con poco vello. Estas poblaciones nativas permanecieron aisladas hasta hace unos 500 años, cuando la llegada de los europeos trajo enfermedades y violencia, resultando en la muerte de millones de indígenas a lo largo de siglos. Hasta hoy, las comunidades indígenas en la Amazonía resisten, con más de 100 grupos viviendo de forma aislada, con contacto mínimo o inexistente con el mundo moderno. La historia de las Américas es vasta, pero muchas veces ignorada. Lucia, conocida como la primera brasileña y de aproximadamente 12.000 años, es el fósil humano más antiguo encontrado en América del Sur. Sin embargo, existen indicios de presencia humana aún más antigua, como osteodermos de perezosos gigantes encontrados cerca de Cuiabá, con perforaciones que sugieren uso humano hace más de 25.000 años. Más recientemente, civilizaciones avanzadas como la de los mayas, aztecas e incas florecieron, logrando avances extraordinarios en astronomía, matemáticas y arquitectura. Con el fin del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, hace aproximadamente 12.000 años, comenzó una nueva era. Aunque aún vivimos en una era glacial, estamos en un periodo interglacial más cálido y húmedo, permitiendo cambios esenciales para la vida humana. Fue durante este periodo que la megafauna comenzó a desaparecer y surgieron las prácticas de cultivo y domesticación de animales. Con esto, comenzamos a asentarnos en regiones fértiles, como las riberas de ríos en el Medio Oriente. La agricultura y la ganadería facilitaron el surgimiento de los primeros asentamientos permanentes y más tarde de ciudades como Jericó, cuyas ruinas tienen aproximadamente 10.000 años. Las civilizaciones se multiplicaron y comenzó a emerger la escritura, como la escritura cuneiforme en Mesopotamia, utilizada para registros económicos y narrativas, incluyendo la famosa Epopeya de Gilgamesh, posiblemente el texto más antiguo conocido. Desde entonces, el desarrollo humano se volvió más cultural que biológico. Hoy somos más de 8.000 millones de personas viviendo en una sociedad interconectada y dependiente de intercambios económicos y tecnológicos. Sin embargo, los cambios que promovimos en el planeta para crear un mundo más cómodo también generaron una nueva ola de extinción en masa y desigualdades extremas, dejando a muchas regiones, especialmente en la periferia global, fuera de los beneficios de esta revolución tecnológica e industrial. Nuestra especie ha llegado a un punto crítico de su evolución. Hemos adquirido la capacidad de modificar el planeta, impactando el clima y los ecosistemas a escala global. La responsabilidad de lidiar con estas consecuencias y de crear un futuro sostenible es uno de los mayores desafíos de nuestra historia evolutiva. Nuestra travesía nos ha llevado lejos, pero ¿hasta dónde podremos llegar sin destruir el mismo mundo que nos dio origen? La frase «con grandes poderes vienen grandes responsabilidades» es particularmente relevante en este momento. Nos tomó aproximadamente 230.000 años
alcanzar 1.000 millones de personas. Pero en los últimos 200 años, esta cifra ha saltado a 8.000 millones. Con este rápido crecimiento, el futuro de la humanidad parece más incierto que nunca y el pesimismo aumenta, con algunos anticipando un colapso climático o conflictos nucleares antes de que podamos alcanzar una era de expansión sostenible y pacífica. Por otro lado, la historia reciente muestra que siempre hemos superado nuestros propios límites tecnológicos. En menos de 6 décadas pasamos de la invención del avión al alunizaje. Hace solo 30 años, Internet y los teléfonos móviles eran rudimentarios. Nuestro potencial de innovación puede beneficiar la vida en la Tierra, permitiendo incluso la prevención de catástrofes, como una colisión de asteroides. A diferencia de los dinosaurios, tenemos la capacidad de identificar e incluso desviar amenazas desde el espacio. Nuestra inteligencia quizá sea rara en el universo. Durante los primeros miles de millones de años, el cosmos estaba compuesto principalmente de gas, con pocos elementos pesados, esenciales para la vida compleja. Esto sugiere que nuestra existencia tal vez sea precoz y que el auge de especies inteligentes y comunicativas podría ocurrir dentro de miles de millones de años. Si sobrevivimos y habitamos otros planetas, ¿cómo seremos cuando el Sol alcance el fin de su ciclo? ¿Podremos convertirnos en los alienígenas avanzados de otras civilizaciones, explorando y saludando nuevas formas de vida? La historia de la humanidad está marcada por descubrimientos, desafíos y adaptaciones que no solo moldearon quiénes somos, sino también cómo transformamos el mundo que nos rodea. De antiguos caminos a través de Beringia hasta la exploración del espacio, nuestra historia es una prueba de resiliencia e innovación. Pero a medida que avanzamos, es esencial recordar que nuestro impacto en el planeta exige responsabilidad y conciencia para asegurar un futuro sostenible para todos los seres vivos. Y ahora, si deseas continuar explorando esta fascinante historia, YouTube tiene 2 videos recomendados especialmente para ti.